Hola chicos, espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Pero bueno, en la sesión del día de hoy vamos a ver la segunda parte de este repaso de Fisiología Bloque 3, donde vamos a terminar de ver endocrino, que ya son 3, 4 cositas muy rápidas, y después nos vamos a fisiología digestiva, ¿vale? Entonces, para continuar con fisiología endocrina, lo último que vimos el día de ayer fue páncreas, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es cómo terminar con este eje de la hipófisis. Recordemos que había de que la adenohipófisis y la neurohipófisis. La neurohipófisis no hemos dicho nada de ella, ahorita la vamos a ver. Y de la adenohipófisis, lo único que nos hacía falta eran, déjenme regreso para acá, eran justo estas dos células de acá arriba, las células somatotropas y las células lactotropas. Entonces, vámonos justo a eso. Las células somatotropas se encargan de secretar lo que es la hormona del crecimiento. Y como su nombre lo dice, esta hormona del crecimiento va a provocar que nosotros crezcamos, ya sea en tamaño o también en el número de las células, donde podemos apreciar esto muy bien en el hueso, ¿no? O también en el músculo. Esta hormona también la podemos conocer como somatotropina, y justo un exceso de esta nos puede dar, si es en la infancia, un gigantismo, pero si es en los adultos, nos da acromegalia, ¿no? Entre los efectos que va a tener esta hormona de crecimiento son cuatro. Uno, favorece el depósito proteico. ¿De proteínas de qué tipo? De todos los tipos de proteínas que puedan servir para crecer, para mantenernos nutridos, para mantener un buen tono muscular, para que los huesos crezcan, etcétera, ¿no? Y todo esto se va a dar a partir de qué? Pues obviamente de la transcripción, traducción, síntesis de proteínas, transporte de aminoácidos, etcétera, ¿vale? Por otro lado, se favorece la movilización de ácidos grasos. ¿Esto como para qué? Ah, pues como fuente de energía, ¿ok? Se lleva a cabo la lipólisis, se transforma ácidos grasos en acetil-CoA. ¿Para qué? Para poderlo transformar en energía al final. Por tercer efecto, la hormona de crecimiento tiene un efecto diabetogénico. ¿Por qué? Ah, porque aumenta la secreción de insulina, sí, pero disminuye la captación de glucosa en los tejidos, ¿no? Lo que nos lleva a que la glucosa circulante en sangre sea mayor, sea grande. Aunque haya secreción de insulina, sí, la glucosa en sangre no se está captando, por ende se queda aquí. ¿Y esto por qué? Ah, porque justo esto se prioriza al cerebro para que el cerebro pueda utilizar la glucosa de una mejor manera. Esto lo hace la GH. Y como uno de los efectos más como visibles que nosotros podemos llegar a apreciar del efecto de la GH es el estímulo del crecimiento óseo, ¿no? Aumenta la actividad de los discos de crecimiento, lo que hace que proliferen las células y que aumenten en longitud, ¿vale? Pero todos estos efectos pueden ser dados tanto como tal por la GH como por otras moléculas que son las somatomedinas o las IGF, específicamente la IGF-1. ¿Ok? Esta IGF-1, para que sea secretada, la GH tiene que viajar hasta el hígado, y ya en el hígado se va como a estimular la secreción de las IGFs, más en mayor medida la IGF-1, y esta va a tener actividad en los demás tejidos. ¿Ok? Entonces, digamos, es como una sinergia entre GH e IGF-1, y vimos también ayer que las hormonas tiroideas pueden trabajar en conjunto también con la GH, ¿no? Entonces, digamos, todo esto se va integrando. Esta GH más bien su secreción va a ser en respuesta a la GHRH secretada por el hipotálamo, que esta GHRH se va a unir a receptores del tipo GS en lo que es la adenohipófisis. ¿Ok? Entonces, ajá. A diferencia de lo que yo les había dicho la otra vez, que casi todos los receptores adenohipofisiarios eran GQ, en este caso es un GS. Y ya, llega la GHRH, se une a su receptor, GS, PKA, etcétera, etcétera. Aumento de AMP cíclico, entra calcio, y esta entrada de calcio es lo que nos va a sacar entonces a la GH, más bien va a exocitar a la hormona GH. Esta GH
Su receptor es de tipo tirosina sinasa, un poco parecido a los de insulina, sí, muy parecidos. Entonces, no tiene receptores no, bueno, no tiene receptores nucleares, no tiene receptores acoplados a canales, no, sino es un receptor de tipo tirosina sinasa que se encarga de fosforilar cosas para activarlas o inhibirlas. Pero ojo, hay otra molécula, somatostatina, también secretada por el hipotálamo, que se encarga de inhibir la secreción de esta GH al unirse a receptores de tipo GI inhibitorios que inhiben aquí esta parte, no hay AMP, no hay entrada de calcio, no hay nada, ¿vale? Entonces, de esta manera es que se regula la GH, pero si nos hablamos, nos transferimos a lo que es como esta parte de las retroalimentaciones, aquí es medio curioso, porque vean, se secreta la GH, RH, ¿no? Que va a viajar hasta la adenohipófisis, hacia las células somatotropas, ¿no? Para que éstas liberen GH y ya, viajan a la circulación, llega la GH a los tejidos o llega al hígado y entonces empieza a secretar la IGF-1. Y quien va a retroalimentar realmente son las somatomedinas, la IGF. Estas retroalimentan directamente al hipotálamo, pero también van a retroalimentar para aumentar la secreción de somatostatina, que esta somatostatina inhiba directamente la secreción de la GH, ¿no? Por otro lado, a nivel de la misma adenohipófisis, hay como una retroalimentación justo de bucle corto, que es como en el mismo sitio, una retroalimentación local, que a mucha GH como en la adenohipófisis se retroalimenta y se detiene la síntesis, ¿no? Y, y ya, o sea, realmente esa es la regulación de la GH. Y por otro lado, lo que nos faltaba era la prolactina. La prolactina se va a estar secretada por lo que son las células lactotropas de la adenohipófisis. Estas células lactotropas, al momento de secretar esta hormona prolactina, se van a encargar de favorecer el desarrollo mamario, de preparar la mama para la lactogénesis, que es la síntesis de todas las proteínas, bueno, todos los nutrientes de la leche materna, siendo lactosa, caseína, la parte lipídica, las proteínas, enzimas, etcétera, 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 ¿no? Pero ojo, aquí hay otra cosa, inhibe a la ovulación, inhibe la secreción de la GnRH hipotalámica. ¿Por qué? Más bien, ¿por qué? No, sino cómo podemos apreciar esto. Se supone que cuando una mujer está lactando, no está ovulando. Por ende, durante ese periodo en el que lacte, no va a quedar embarazada. Que puede pasar que si ovule o que sí quede embarazada, sí también. Pero digamos, teóricamente se dice que la prolactina inhibe a la ovulación al suprimir de manera directa la secreción de GnRH. Y entonces, ¿en qué momento vamos a secretar prolactina? Más bien va a haber cuatro reguladores. La TRH estimula la secreción de prolactina. La dopamina inhibe la secreción de prolactina. La succión del pezón va a inhibir a la dopamina. Por ende, va a liberar a la célula de la inhibición para que entonces pueda comenzar a secretar prolactina. Digamos que estas células lactotropas, están constantemente inhibidas por la dopamina. Pero cuando se da la succión del pezón, esto detiene a la dopamina y entonces permite que las células lactotropas sinteticen prolactina y entonces se dé la lactancia. Por otro lado, tenemos que los estrógenos y progestágenos inhiben a la prolactina. Por eso, durante los primeros como trimestres, en los primeros trimestres del embarazo, aunque las concentraciones de progestágenos son altos, más bien, como los niveles de progestágeno son altos, no hay secreción mamaria. Ya hasta los últimos meses que comienza a haber, sí, pero digamos, el momento más fuerte de secreción es obviamente cuando ya se dio el parto, donde ya no hay progestágenos, ya no hay quien lo inhiba, comienza la succión del pezón y entonces todo esto permite que se
segrede la prolactina y entonces se dé todo esto de por acá arriba, que básicamente es la lactancia, la síntesis de la leche. Pero ojo, la prolactina se encarga de eso, de sintetizar la leche. Quien se encarga de eyectarla, de sacarla, es la oxitocina, que justamente con esto vamos a hablar de la neurohipófisis. La neurohipófisis, recordemos, déjenme regreso para acá. Recordemos que era esta que está aquí en esta porción, que justo es una conexión directa con el hipotálamo y está conectado por lo que es el tracto hipotálamo hipoficiario, ¿no? Entonces, aquí está neurohipófisis. Lo importante son tres cosas. Uno, los cuerpos de Herring. Los cuerpos de Herring son los sitios, son dilataciones axonales donde vamos a encontrar hormonas y neurofisinas. Neurofisinas son proteínas que se encargan de transportar a las hormonas. ¿Desde dónde? Desde dos núcleos, lo que es el paraventricular y el supraóptico. ¿Ok? Entonces, gracias a estas neurofisinas es que pueden ir desde el núcleo paraventricular hasta la neurohipófisis. ¿Ok? Entonces, justo lo que les decía, dos núcleos bien importantes, supraóptico y paraventricular. Cada uno se va a encargar de secretar una cosa bien diferente. Lo que es el núcleo el supraóptico se va a encargar de secretar ADH y el paraventricular oxitocina. ¿Cómo se pueden acordar de esta parte? Sapo. ¿Ok? Ya. S de supraóptico secreta ADH, P de paraventricular secreta oxitocina. ¿Ok? Entonces es una manera muy sencilla de recordarlo y pues ya no se les vaya a olvidar. ¿Qué efectos va a tener cada hormona? La hormona antidiurética se va a unir a receptores GS en sus células, que sus efectos realmente van a ser como en dos sitios, un efecto renal y un efecto sistémico. A nivel del efecto renal ya lo vimos en riñón el bloque pasado, pero justamente se encarga de permitir la reabsorción de agua. Esto en respuesta a qué? Pues en aumento de la osmolaridad. ¿No? Cuando aumenta la osmolaridad, o sea, que estamos como puede que estemos deshidratados, que la sangre está muy concentrada, entonces se aumenta la secreción de hormona antidiurética. ¿Para qué? Para reabsorber más agua, eliminar o tirar menos agua. Y en este caso, como se está reabsorbiendo, llega a la circulación y se diluye y la osmolaridad baja. Esto gracias a quién? A la hormona antidiurética, que permite o aumenta la permeabilidad en los túbulos distales y colectores de lo que es la nefrona. Entonces, no se les olvide, ¿dónde actúa la hormona antidiurética? Túbulos distales y conductos colectores. ¿Cómo lo hace? Uniéndose a receptores V2, receptores de tipo GS, que aumentan la expresión de acuaporinas. Por otro lado, el efecto sistémico no se hace tanto énfasis en esto, pero el efecto se va a dar por su unión con receptores V1 y lo que van a hacer es una contracción arteriolar. ¿Para qué? Para un aumento de la presión arterial. Esto, sobre todo, se da cuando actúan los receptores de distensión en la aurícula. Si la aurícula no se distiende tanto, o se distiende menos de lo normal, dice la aurícula, oye, es que tengo menos sangre, entonces necesitamos jalar más agua para que la volemia vuelva a lo normal. ¿Cómo lo hacen? Con la ADH. Se secreta ADH y aumenta la reabsorción de agua y entonces aumenta la volemia. Y ya los receptores de distensión dicen, ok, perfecto, ya regresamos a lo normal, ¿vale? Básicamente eso se encarga de hacer la hormona antidiurética. Ahora hablando de la oxitocina, esta va a tener su efecto al unirse al receptor OXTR, que es un receptor de tipo GQ, que lo que va a hacer son contracciones. ¿Contracciones de qué tipo? Contracciones musculares. Contracciones que vamos a ver en dos sitios, lo que es contracción uterina durante el proceso de parto y la contracción de las células mioepiteliales. Las células mioepiteliales las vamos a encontrar en glándulas. ¿Qué glándulas nos interesa aquí? La glándula mamaria. Entonces, ¿se acuerdan que prolactina se encargaba de síntesis de leche? Pues oxitocina se encargaba de secreción de la leche. ¿Ok? Entonces, primero se necesita que se estimule al pezón para que comience la secreción de prolactina y después la oxitocina para que pues, pueda salir eyectada. Digamos, como que se apriete y salga la leche. ¿Ok? Pero ojo aquí. La oxitocina es de las pocas asas de retroalimentación
positiva. Sobre todo se ve durante el proceso de parto. Está la cabeza del feto que empuja el cuello uterino y esta dilatación del cuello uterino va a provocar que se secrete más oxitocina. ¿Para qué? Para que las contracciones uterinas aumenten o sean más fuertes, lo que favorezca el parto. Y esto es una retroalimentación positiva, porque mientras más se contrae el útero, más se va a empujar, más se va a secretar oxitocina, más se contrae, más se empuja, más se dilata y así sucesivamente. ¿Cuándo va a detener? Pues cuando ya no hay un estímulo sobre el cuello uterino. ¿Y cuándo va a suceder esto? Pues cuando nazca el bebé. Así de sencillo, ¿ok? Entonces, de esta manera es que terminamos lo que es la parte de endocrino. Ahora vamos a hablar de lo que es gastrointestinal. Dame un segundo. Entonces, vamos a continuar con esta parte. Entonces, la fisiología gastrointestinal en conjunto van a ser una serie de procesos, de pasos, de movimientos, de muchas cosas que lo que nos van a permitir va a ser transportar el alimento, o más bien transportar todo lo que nosotros comamos y a partir de aquí obtener agua, electrolitos, vitaminas, nutrientes, todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué tipo de cosas van a pasar en el tracto gastrointestinal? Vamos a tener tránsito continuo de alimentos, secreción de enzimas digestivas para poderlo ir digiriendo, absorción de productos, sobre todo a nivel intestinal, circulación sanguínea desde las vísceras gastrointestinales hasta hígado, hacia otros lados, y va a haber, todo esto va a estar controlado por una regulación local, reflejos locales reflejos nerviosos y reflejos hormonales. ¿Ok? Entonces, todo esto va a estar controlado por el sistema nervioso entérico, el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. Para esta parte vamos a hablar mucho de músculo, contracciones musculares. Al final, alrededor de todo el tubo digestivo, iniciando desde el esófago hasta terminar en el recto, siempre vamos a encontrar capas de muscular de la mucosa o muscular externa, que básicamente va a ser músculo liso, excepto en la porción superior del esófago. Ahí es músculo estriado involuntario. En este caso, el músculo liso, recordemos un poquito de fisiobloque uno de histo. Lo que sucede en el músculo liso es que tienen abundantes uniones tipo gap, que esto, o uniones sincitiales o uniones tipo nexo, que lo que básicamente lo que permiten es que el flujo de iones de una célula pase a la otra y a otra y a otra, y entonces todas actúen como una sola unidad. Aquí en el músculo liso vamos a encontrar dos fenómenos eléctricos, lo que son las ondas lentas y los potenciales de acción como tal. Las ondas lentas no son despolarizaciones de la membrana. Las ondas lentas son fluctuaciones en el voltaje de la membrana o en el potencial de acción, en el potencial de la membrana o en la electricidad de la membrana, es lo mismo, pues. ¿Qué lo que van a hacer? Va a ser determinar la intensidad de las contracciones o de los potenciales de acción como tal. También estas ondas lentas ayudan a llevar el voltaje hasta el umbral para poder ya dar un potencial de acción como tal. ¿Ok? Estas ondas lentas van a estar dadas por lo que son las células intersticiales de Cajal y sobre todo las vamos a encontrar en lo que es el plexo mientérico y es lo que vemos de este lado. Em, estas curvitas de aquí son las ondas lentas, ¿no? Que lo que están haciendo es acercar el voltaje hacia el umbral para que entonces sí haya potenciales de acción, ¿ok? ¿Qué va a causar que las ondas lentas, o estas ondas lentas, eleven el voltaje más cerca de lo que es el umbral? La distensión. La distensión es el fenómeno que se va a encargar de hacer todo aquí. Distensión estomacal hace esto, distensión esofágica hace esto, distensión intestinal hace esto, ¿ok? Entonces siempre va a ser la distensión. Entonces, con esto encontramos como factores que favorecen contracciones o relajaciones. Dentro de las contracciones, justo, distensión y acetilcolina. Acetilcolina, pues, liberada por el mismo entérico, por el mismo autónomo, perdón, por el parasimpático, perdón. Por otro lado,
lo que va a favorecer que se relaje el sistema gastrointestinal, vamos a encontrar la noradrenalina liberada por el simpático, el péptido intestinal vasoactivo o el óxido nítrico. Todo esto va a inducir relajación. Entonces, la regulación nerviosa va a estar dada a partir de dos cosas, lo que es el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico. Empezando con el entérico, este sistema entérico puede actuar de una manera separada al nervioso central, porque son sistemas nerviosos diferentes, ¿ok? Entonces no actúan no es más bien, no es dependiente del entérico del nervioso, no. Puede haber una desconexión del sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico va a continuar trabajando. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar muchísimas neuronas distribuidas por dos plexos, lo que es plexo mentérico y plexo submucoso. El plexo submucoso se va a encontrar en la submucosa precisamente y se va a encargar de controlar las secreciones digestivas, mientras que el plexo mientérico se va a encargar de la actividad motora. Va a estar entre las capas musculares externas y va a regular sus contracciones. Por otro lado, ¿qué tiene que ver aquí entonces el sistema nervioso autónomo? Ah, pues que las divisiones tanto simpáticas como parasimpáticas van a tener diferentes actividades. Lo que es el simpático inhibe la actividad de todo el tracto digestivo. Durante una actividad o una descarga fuerte del sistema simpático, puede detener por completo todo el tránsito gastrointestinal. Mientras que el parasimpático, a cargo del vago, se va a encargar de aumentar la actividad. Todo esto pues va a estar controlando lo que es esófago, estómago, páncreas, primera mitad del colon. ¿Ok? Entonces, los reflejos que vamos a tener dentro del intestino, bueno, del tubo digestivo, perdón, van a ser tres. Los que se integran dentro del mismo sistema nervioso entérico, los que les decía que eran como locales, los que viajan hasta ganglios prevertebrales, que esto ya es el segundo tipo, y el tercer tipo, los que viajan hasta el encéfalo, y esto ya involucran otras cosas. Empezando con los integrados en el mismo sistema entérico, aquí más que nada son procesos locales. ¿Locales de qué? De distensión, ¿no? Que van a controlar la secreción y peristaltismo, en la que no sé si el esófago se distiende, eso mismo se integra dentro del mismo esófago y me distendí, me contraigo para mover el alimento, ¿no? Por otro lado, los ganglios prevertebrales se van a encargar como de la inhibición, por ejemplo, de la motilidad y secreción del intestino y del colon. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues no sé, cuando hay algún irritante o cuando, ¿cuándo más puede ser? O cuando la distensión es excesiva, esta distensión excesiva viaja hasta ganglios prevertebrales y se regresa para inhibir toda esta parte. También un reflejo que viaja hasta gran ganglios prevertebrales es la gran distensión del duodeno, inhibe la motilidad del estómago, ¿ok? Ya lo iremos bien. Y ya por último, el encéfalo. El encéfalo o los reflejos que viajan hasta sistema nervioso central o encéfalo, lo que pasa con estos son dos principalmente, un reflejo doloroso o un reflejo de defecación. Y vamos a ver que el reflejo de defecación incluye una parte voluntaria y una parte involuntaria. Entonces, por eso va variando, o más bien por eso necesita de esta integración a nivel encéfalo. Vamos a tener una gran cantidad de hormonas gastrointestinales, pero me las voy a saltar porque las vamos a ir viendo poco a poco. Y esto sí es bien importante, los movimientos funcionales del intestino. Vamos a tener principalmente dos, más bien, no principalmente, vamos a tener dos, contracciones peristálticas y contracciones de segmentación. La peristalsis es el movimiento o, pues sí es el desplazamiento del alimento por todo el tubo digestivo. Las contracciones peristálticas se van a dar porque está aquí el alimento, hay una porción proximal hacia donde, a la boca, y una porción distal de la boca que está en dirección hacia el recto, hacia el ano. Lo que va a pasar aquí es que se va a formar un anillo contráctil de músculo, un esfínter, en la porción proximal de la comida.
Y este anillo se va a empujar se va a ir desplazando, empujando lo que es el alimento en dirección hacia distal. ¿Por qué siempre es hacia distal y no en dirección contraria? Ah, porque justo en la dirección contraria de donde esté el anillo contráctil se va a relajar el músculo. Y a esto lo vamos a conocer como relajación receptiva. ¿Y la distensión qué va a causar aquí? Esto, al distenderse la pared aquí, provoca, oye, me distendí, vamos a movernos. Y entonces provoca la contracción peristáltica, ¿ok? O contracción de, ¿cómo se llama? De desplazamiento. Por otro lado, las contracciones de segmentación, como su nombre lo dice, van segmentando, van dividiendo. ¿Dividiendo qué? Pues todo el alimento. ¿Para qué es esto? ¿Para qué funciona todo esto? Al irlo como fragmentando, esto va a mezclar todo el alimento con secreciones digestivas, con enzimas, con todo lo que tenga que ser necesario para que se digiera y se absorba bien el alimento. También va a aumentar la superficie de contacto con la mucosa. No es lo mismo que, no sé, un pedazo de hamburguesa llegue directo al colon y solo lo del exterior se tenga en contacto con la mucosa. No, durante estas contracciones de segmentación se va partiendo en cachitos este alimento y lo distribuye por todo el tracto, ¿vale? Entonces, de esta manera es que encontramos estos dos movimientos funcionales dentro del mismo intestino, o perdón, no intestino, dentro del todo el tubo digestivo, ¿ok? ¿Los vamos a ir repitiendo? Sí, los vamos a volver a ver. Por otro lado, también tenemos funciones inmunológicas en el tracto gastrointestinal. Algo muy importante aquí es el GALT, el tejido linfoide asociado al sistema gastrointestinal, donde vamos a verlo, por ejemplo, en las células M, donde lo vamos a ver también en las placas de Peyer, en el yeyuno, ¿no? Todo esto ayuda a no tener como... Es como un método de protección, porque al final el alimento puede estar contaminado y estas funciones inmunológicas evitan que pues, nos den diarreas a cada rato, que nos den infecciones a cada rato, ¿ok? Entonces, entendiendo esto, vamos a hablar ahora de lo que es la motilidad intestinal. La motilidad intestinal básicamente van a ser todos estos procesos que van a asegurar que el bolo alimenticio llegue desde la boca hasta el recto y se expulse. ¿Ok? Toda ingesta de alimento va a depender del hambre y del apetito. El hambre se refiere más al comer. Quiero comer, tengo hambre, quiero comer lo que sea. Y el apetito se va a referir a con sí un deseo de comer, pero algo en específico, como de, ay, pues se me antojó una pizza. Eso es apetito, ¿ok? Entonces, vamos a ir dividiendo como todo esto, toda esta motilidad intestinal, empezando por la boca, bueno, la masticación, la deglución, el esófago, estómago, intestino y defecación, ¿vale? Empezando con la masticación es bien curioso porque es un reflejo. Aunque nosotros podamos decir o podamos considerar que es algo como voluntario que digo, yo mastico, ¿no? Cuando quiero, pero en realidad se podría visualizar como un reflejo. Es una serie de pasos. Todo inicia cuando el alimento ingresa a la boca. Cuando el alimento ingresa, este va a estimular a lo que es el paladar blando o incluso, o sea, toda la boca, pues. Esto va a generar que se inhiban a los músculos de la masticación, lo que va a provocar que la mandíbula se caiga, se abra, pero la misma caída de la mandíbula va a generar que la mandíbula se contraiga. Y en este apertura y cierre de la mandíbula, el alimento generalmente se posiciona en lo que es los dientes, entre los dientes. ¿Para qué? Para que cuando la mandíbula se contraiga, el alimento se empiece a triturar, pero también se comienza a formar este bolo alimenticio. ¿Para qué? Porque al irlo fragmentando, maximiza la actividad enzimática en la boca, porque aquí vamos a tener también secreciones enzimáticas que ya veremos en secreciones digestivas. Pero entonces, al irlo fragmentando, aumenta la superficie de contacto del alimento con las enzimas. ¿Ok? Entonces, cuando ya se masticó, se fue fragmentando,
el alimento se comprime contra el paladar de nuevo y el proceso se repite, se vuelve a caer la mandíbula, se cierra, se va triturando y así es una serie de procesos. Esto, al final, esta masticación lo que va a impedir es el paso de alimentos grandes. No podemos tragarnos una hamburguesa completa y así deglutirla, no, es imposible, ¿no? O más bien cuesta mucho trabajo y no sería lo ideal, obviamente. Dentro de esta misma masticación intervienen también receptores orales, que estos receptores orales del gusto lo que van a hacer es aumentar las secreciones, ¿no? Por ejemplo, cuando comemos algo muy ácido, pues hay una secreción como intensa en la boca para contrarrestar este ácido. Cuando comenzamos, cuando decimos, ok, ya lo mastiqué, ya está chiquito, ya lo mastiqué demasiado, entonces comienza la deglución. Y esta deglución se va a dividir en dos fases, lo que es una fase voluntaria y una fase involuntaria. La fase voluntaria simplemente es con la lengua empujar el alimento hacia atrás. Y ya, después de que hacemos este paso, ya no podemos hacer nada para evitar que el alimento pase hasta el estómago. En ningún momento se va a poder evitar o se va a poder revertir este movimiento. Cuando la lengua empuja el alimento hacia la garganta, se van a estimular a los centros de la deglución, porque van aquí está el alimento, los centros de la deglución están aquí en el paladar. Están aquí en el paladar y van a estimular a los centros de la deglución. Cuando se estimulan a los centros de la deglución, por lo que es este era el décimo. Bueno, por el quinto y el noveno par craneal, estos se van a encargar de inhibir a la respiración. ¿Ok? ¿Para qué? Ah, pues para que pues, cuando estemos deglutiendo no respiremos y no nos dé una broncoaspiración del alimento, ¿no? Y nos podamos ahogar. También vamos a evitar o, aparte de detener la respiración, se va a tapar el paladar. El paladar blando se va a encargar de cerrar las coanas. Digamos, se cierra acá a nivel de la nariz y se cierra acá a este nivel, también con el movimiento del epiglotis. ¿Ok? Entonces, todo esto evita o cierra las vías aéreas. ¿Va? Tercer paso, los pliegues faringeos se cierran. Normalmente están así, pero cuando vamos a deglutir se cierran, se hacen más chiquitos. ¿Para qué? Para evitar el paso de grandes alimentos. Digamos, todos estos pasos de cierres, de evitar que pasen cosas grandes, va a facilitar la degradación, la absorción y todo en las siguientes zonas del cuerpo, ¿va? Después, ¿qué pasa? La epiglotis se cierra, ya quedamos para qué. Después, ¿qué pasa? El esfínter esofágico sí, aquí, sí, el esfínter, aquí, sí, el esfínter, perdón, el esfínter esofágico superior se relaja. En el esófago vamos a encontrar dos esfínteres, lo que es el superior y el inferior. El superior se continúa después de la faringe y el inferior se continúa después del esófago. ¿Ok? Entonces, cuando el esfínter esofágico superior se relaja, permite que el alimento pase de lo que es la faringe hacia el esófago. ¿Cómo se va a dar esto? Por la contracción de la musculatura faríngea, en la que se va a contraer de superior hacia inferior. Es como ir apretando en secciones, lo que garantiza que se exprima bien y llegue al esófago. ¿Ok? Y con esto llegamos a la fase esofágica, que esta fase esofágica va a tener dos tipos de peristaltismo, lo que es un peristaltismo primario y un peristaltismo secundario. El peristaltismo primario simplemente va a ser una continuación de la onda faríngea que nació en la faringe precisamente y se continúa en el esófago. Y ya. Pero si por alguna razón este peristaltismo primario no pudiera transportar por completo el alimento hasta el estómago, pues se va a quedar en alguna zona del esófago como atorado. Y esto va a provocar una distensión, lo que va a provocar unas ondas secundarias de peristaltismo, lo que provoca que se vuelva a contraer el esófago y ahora sí llegue el alimento al estómago.
¿va? Entonces, estoy seguro que les van a preguntar esta parte, ya es el primario o el secundario. ¿Qué pasa aquí aparte? Ah, pues justamente como se está contrayendo el esófago para que pueda entrar el alimento al estómago, pues el esfínter esofágico inferior se tiene que relajar, se tiene que abrir. Esto se conoce igual como relajación receptiva. Todo fenómeno en el que algo se relaje para permitir la llegada de alimento va a ser una relajación receptiva. ¿Ok? Entonces, con esto llegamos a lo que es la fase estomacal. La fase estomacal tiene tres subfases. No, no son subfases, son tres funciones. Lo que es almacenar el alimento, una mezcla del mismo alimento y el vaciamiento estomacal. ¿Va? Las contracciones de mezcla no van a ser más que ondas peristálticas que van naciendo en la parte más superior del estómago a que conforme van como viajando por todo el estómago hasta lo que es el antro, en esta zona van como que van adquiriendo fuerza. Ya cuando llegan al antro son contracciones muy fuertes, que lo que hacen estas contracciones muy fuertes es lo que vemos aquí. Digamos, son contracciones débiles que inician aquí, pero conforme van acá, son así muy fuertes y aquí son muy, muy potentes. Pero ¿con qué se encuentran aquí? Con el esfínter pilórico. El esfínter pilórico evita que pase el alimento. Entonces, el alimento que está aquí, se va a regresar y se vuelve a contraer y se regresa, se vuelve a contraer y se regresa. Entonces, es una constante mezcla del alimento. ¿Ok? ¿Con qué? Pues con los jugos gástricos, con la secreción gástrica. Eso por la parte de mezcla. La parte de almacenamiento, esto va a estar dado por reflejos vagales que se encargan de regular neuronas inhibitorias. Esto permite que nosotros podamos comer y no aumente la presión intraluminal del estómago de manera pues muy fuerte, ¿no? O nos permita guardar cierto volumen antes de que la presión intraluminal aumente. Y esto lo vemos aquí en esta gráfica. Aquí vemos el estómago vacío, ¿no? Normal. Pero conforme le empezamos a meter alimento, se mantiene igual. La presión se mantiene en menos de 20, como en un 10 diría yo, ¿va? No llega hasta un momento en el que ya de plano ya le metimos casi 1 litro de alimento, o casi 1 litro, y ya comienza a aumentar la presión intraluminal. Pero antes de eso, realmente no aumenta. Si quitáramos el vago, vean qué pasa. Desde el primer momento en que le metemos alimento, ¡fum! Aumenta la presión intraluminal. Vaya, así podría seguir subiendo y ¡puf! Reventar el estómago, ¿no? A esto lo conocemos como relajación receptiva precisamente. ¿Va? Ay, mis vecinos están poniendo música re buena. No sé si escucha, pero bueno. La parte del vaciamiento. Esto ya es cuando dice el estómago, ok, ya estuvo el suficiente tiempo el alimento aquí adentro de mí, ya se mezcló bien con los jugos gástricos, todo perfecto, ¿no? Lo que pasa aquí es que van a ser ondas bien potentes que se van a conocer como la bomba pilórica, que esto lo que va a generar es una alta presión en el estómago, lo que se va a encargar de apretarlo así, así bien fuerte para que el alimento pueda pasar por el esfínter pilórico. ¿Por qué debe de ser una contracción fuerte? Porque el hoyo del esfínter pilórico es muy chiquito, muy, muy chiquito. Esto evita que pasen alimentos sólidos, que pasen ya solo hechos como una papilla, ¿ok? Ya casi líquidos, vaya, ¿no? Entonces, se vacía hacia el duodeno, ¿no? Pero justamente este duodeno va a regular el vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Ah, porque el duodeno sensa cosas. ¿Qué sensa? El pH del bolo alimenticio, bueno, del quimo, aquí es quimo, el pH del quimo, la osmolalidad del mismo y el contenido de grasas. Si el pH es muy ácido, detiene un poco la motilidad gástrica y aumenta las secreciones de bicarbonato en el duodeno para contrarrestar este ácido. Si la osmolaridad es muy alta, detiene también esto. ¿Para qué? Para evitar desbalances hídricos en el intestino o pues en el intestino básicamente. Pero la cosa más importante son las grasas.
Cuando el alimento tiene mucha grasa, el duodeno se va a encargar de que el vaciamiento gástrico sea muy lento, vaya pasando lentamente. ¿Para qué? Para que se puedan digerir de una manera adecuada las grasas. Ok, entonces si le llegan a preguntar cuál es el factor que regula de manera principal el vaciamiento gástrico, grasas, pH y osmolaridad, ¿no? Y el que lo detiene más son las grasas. La prueba está en esta gráfica de el boron, en el que vemos que la línea azul, que es las grasas, es en el que mayor porcentaje de comida permanece en el estómago a lo largo del tiempo, ¿va? Entonces, ¿qué estímulos se van a encargar de aumentar pues sí, aumentar el vaciamiento gástrico? La distensión, mientras más se distienda el estómago, más se va a querer vaciar. La gastrina también es una hormona. Y por la parte de la inhibición encontramos el ácido, soluciones hipertónicas, grasas. ¿Va? Las contracciones de hambre son contracciones que van naciendo cuando el estómago está vacío, que empiezan como contracciones débiles, pero después se van como juntando entre varias para formar una potente, y es cuando se escucha el sonido o incluso como que duele el estómago, ¿no? Entonces vamos ahora con lo que es la fase intestinal, que justo en esta fase intestinal es donde más vamos a ver estos dos movimientos en el intestino, que que son segmentación y propulsión, ¿no? Los de segmentación, como les decía, están inducidos por la distensión. Al final, la distensión va a inducir tanto segmentación como propulsión, ¿no? O sea, así de sencillo. En la parte de segmentación, justo, ¿cuál va a ser su función? Fragmentar el quimo, distribuir el alimento por toda la superficie para favorecer la absorción. Es lo mismito que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Entonces les digo, es lo mismo. Por eso gastro es como muy intuitivo. Por otro lado, los movimientos de propulsión. Aquí más o menos el quimo se mueve 1 cm/min, que se sigue el mismo principio. Un anillo contráctil, una relajación receptiva, se contrae y se mueve el alimento, ¿no? Así es sencillo. Más o menos, el quimo tarda de 3 a 5 horas en atravesar todo el intestino delgado, que puede haber cosas que aumenten la motilidad, sí, como la gastrina, la colecistocinina, la insulina, la motilina y la serotonina. Mientras que la secretina, chinga, ahí no va motilina. Mientras que la secretina se encarga de disminuir la motilidad. Hay otra cosa que se llama la acometida peristáltica. La acometida peristáltica es cuando hay un como ¿cómo se llama? Un irritante en el intestino, ya sea un alimento muy irritante, una bacteria, algo, ¿no? Lo que va a hacer esto, van a hacer una contracción de propulsión muy potente que se va a encargar de vaciar el intestino así y en segundos, ¿no? Bueno, no en segundos, sino muy rápido, vaya, ¿no? Esto para evitar cosas o daños por estos mismos irritantes, ¿no? Lo que nos puede lo que nos puede resultar en una ida al baño muy urgente, ¿va? Dentro del mismo intestino vamos a encontrar otros movimientos, que es el complejo motor migratorio. Este complejo motor migratorio, ojo, se da solo en el ayuno. ¿Por qué hago este énfasis? Porque de repente se confunden con que el complejo motor migratorio es lo mismo que esto de acá arriba. Y sí y no. El complejo motor migratorio también tiene contracciones de segmentación, contracciones de propulsión, sí, pero estos se dan cuando hay alimento, mientras que el complejo motor migratorio se encarga, o más bien se produce cuando es en ayuno y se encarga de qué, de barrer, es como de limpiar el intestino. ¿No? Barre con restos de comida que quedaron por ahí, bacterias, células descamadas, lo que sea, ¿no? Todo esto lo barre y es un movimiento que se da de ilion hasta el colon, ¿ok? Que esto se da siempre durante periodos de ayuno nada más, ¿va? Llegamos al colon. Y para que el intestino vacíe su alimento, su contenido en lo que es el colon, tiene que pasar por lo que es la válvula iliocecal.
La válvula ileocecal pues está aquí, justo despuesito del esfínter ileocecal. Y bueno, mientras más fluido sea el contenido, o sea, mientras digamos más húmedo, por así llamarlo, más se va a favorecer este vaciamiento intestinal. ¿Qué más? Cuando se dilata el ilion o la porción como más cercana al esfínter ileocecal, va a relajar el esfínter y va a estimular el peristaltismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, pues se vacíe en el ciego del colon. Pero ojo, si se vacía demasiado en el cielo, en el ciego, o si hay una irritación química en el ciego, este se va a encargar de detener el peristaltismo y detener el vaciamiento. Cierra parte el esfínter. Y aparte que la válvula ileocecal impide que el alimento se regrese. Es como las válvulas del corazón que evitan como el regreso de la sangre del ventrículo a la aurícula. Aquí es lo mismo. Y impiden el retorno del ciego hacia hacia el ilion, ¿va? ¿Y qué movimientos vamos a tener aquí? Tres movimientos. Mezcla, propulsión y movimiento en masa. Lo que ocurre aquí con las contracciones de mezclas es que son movimientos muy lentos y prolongados. Son como así súper lentos, ¿no? Que lo que van a hacer es permitir la absorción de qué? Principalmente de agua aquí, ¿va? Y aquí en el colon se encargan de formar las austras, que es como todas estas cosas de aquí, ¿va? ¿Qué más es importante de aquí? Los movimientos en masa. Los movimientos en masa se parecen un poquito a lo que es la cometida peristáltica, solo que este movimiento en masa se da después de las comidas. ¿Para qué? Porque al final comemos y yo, o sea, yo ahorita voy a comer en un rato y desayuno en la mañana para que mi cuerpo pueda almacenar o pueda hacer lo que tenga que hacer con mi alimento de la comida, tiene que sacar lo de la mañana. Y ese es el movimiento en masa. Barre con todo el alimento y lo mueve rápidamente hacia el recto. ¿Para qué? Para poder ser expulsado después de cada comida. ¿Ok? Un mensaje de extorsión de los de... Dice, por favor, rellene el formulario de nuevo ya que su calle es incorrecta. Y el link dice, Stex feta. Ay, no. En fin. Eh, bueno, llegado del alimento va a desencadenar un reflejo que es el reflejo gastrocólico. Cuando se distiende el estómago, manda un reflejo hasta el colon que genera este movimiento en masa. ¿Va? Cuando nos vamos ahora sí al reflejo de defecación, ¿qué es lo que vemos aquí? En el recto vamos a encontrar un esfínter anal interno y un esfínter anal externo. El interno es involuntario y el externo es voluntario. ¿Va? Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque al final la defecación es un reflejo que va a ser un resultado de desencadenar, bueno, no desencadenar, sino de provocar contracciones y relajaciones. Cuando llega el alimento aquí al colon, llega al sigmoides y llega al recto, y en el recto se distiende, esto va a ser detectado por fibras aferentes. Fibras aferentes que viajan hasta la médula espinal, se integran aquí en esta zona y se van a lanzar fibras eferentes o fibra, y aparte de ser eferentes, son parasimpáticas a través de los nervios pélvicos, que vean, viajan hasta el mismo recto, viajan hacia el colon sigmoides, viajan hacia el descendente, ¿no? Lo que va a pasar o lo que van a causar estas fibras parasimpáticas es reforzar las contracciones o provocar más contracciones que se encarguen de como que si hay algo de alimento todavía acá, ¡fum! Se llegue hasta el recto para que ya que esté todo el recto como con todo lo que se tenga que desechar en ese momento, ya digamos, voy al baño entonces, relajo mi esfínter anal externo y ya, defecación, ¿vale? Hay otros factores que pueden como favorecer la defecación, pero estos ya son como movimientos voluntarios, que es el pujar. Cuando pujamos, se aumenta la presión intraabdominal al cerrar las vías aéreas
y apretar los músculos abdominales. Esto aumenta la presión intraabdominal y favorece el vaciamiento del recto. ¿Va? Al final, toda esta defecación va a estar como iniciada por la presión que puedan hacer las heces en el recto. ¿Va? Entonces, con esto muy bien, vamos a hablar ahora de las secreciones digestivas. Pero denme un segundo. Entonces, continuando. Ay, ¿por qué se trabó? ¿Por qué se dejó de compartir? Entonces, continuando con secreciones digestivas, estas, vamos a tener un montón de secreciones digestivas que van a iniciar en la boca, con lo que son las, se quedó el fondo así, qué raro, con lo que son las secreciones salivales, ¿no? Pero antes de hablar de esto, justo vamos a tener como dos grandes funciones de estas secreciones. Uno, secreción de enzimas digestivas, obviamente, y secreción de moco. Estas son las dos cosas que se van a secretar, ¿va? ¿Qué tipo de glándulas vamos a tener? Células caliciformes para el moco, son células unicelulares, las glándulas gástricas en el estómago, obviamente, las criptas del Lieberkühn en el intestino, y aparte glándulas asociadas al tubo digestivo, que son las salivales, el páncreas y el hígado. ¿Qué van a favorecer la secreción digestiva? Uno, que llegue alimento al epitelio, que tenga contacto con este epitelio. En cualquier zona, este contacto del alimento con el epitelio va a generar que aumente las secreciones glandulares, ¿no? ¿Por qué? Por el estímulo sobre el sistema nervioso entérico. Segundo estímulo, la estimulación del sistema nervioso autónomo. Una estimulación simpática, como les decía, reduce la secreción y una parasimpática aumenta las velocidades de secreción, ¿va? Luego, la regulación hormonal, aquí es súper importante. La regulación hormonal se encarga de que todo alimento que esté en el tracto va a desencadenar que se secreten hormonas, que esto al final va a aumentar la secreción de algo, de en alguna glándula, por decir algo, aumente la secreción de bicarbonato, o aumente la secreción de enzimas, o aumente la secreción de moco, etcétera, ¿no? Esto va a depender obviamente siempre del tipo de alimento que esté en el tubo digestivo. Entonces vamos a empezar con las glándulas salivales. La secreción salival se va a dividir en dos partes, una secreción serosa, o proteínas, o enzimas más bien, y una secreción mucosa, que esta secreción mucosa, perdón por ese ruido de fondo, la secreción mucosa es justo eso, moco, ¿no? La secreción serosa va a estar dada por lo que es la parótida y la enzima que se secreta es la alfa amilasa, también la lipasa lingual, pero sobre todo la amilasa, que se encarga de la digestión de carbohidratos que vamos a ver en la siguiente parte. La parte mucosa se va a encargar de, como les decía, del moco, que va a estar dado por la sublingualis, por la submandibular. Esta secreción mucosa cumple con la función de protección y de lubricación como tal de la boca para evitar rasgaduras, rasguños, irritaciones, etcétera, ¿no? Que el componente mucoso va a estar dado por mucina y proteínas como, más bien antimicrobianos, que son lactoferrina y la lisozima. ¿Ok? Entonces también tiene una cierta función de protección, porque al final la boca es el primer sitio donde entra el alimento, ¿no? Que digamos que es el sitio donde más cargado de bacterias puede estar. Por otro lado, también tiene cierta secreción acuosa, ¿no? Para pues poder cargar con estas enzimas, para poder cargar con este moco, ¿no? Y esta secreción acuosa se va a dividir en dos, una secreción primaria y una secreción secundaria. La secreción primaria es cuando recién se secretó en el adenómero, o sea, en esta zona de aquí. Y aquí en esta zona la saliva va a tener gran cantidad de sodio y de cloro, pero conforme la secreción va yendo por los ductos salivales, el sodio y el cloro se reabsorbe y se va a secretar potasio y bicarbonato. Entonces, con esto decimos que la secreción primaria tiene mucho sodio y cloro y secundaria tiene poco sodio y cloro y mucho potasio y bicarbonato. ¿Va? ¿Cómo se van a dar estos movimientos? Pues es muy sencillo.
vemos que para que se dé la reabsorción de sodio es por un intercambio entre sodio y protones, pero estos protones al final se reabsorben para permitir el intercambio o la salida de potasio a de la célula hacia la luz intestinal, pero no, no es intestinal, hacia la luz del conducto salival. Entonces, aquí ya se cumplieron dos cosas. Se reabsorbió el sodio y se secretó el potasio. ¿Qué pasa con el cloro? Aquí es un intercambio directo entre cloro y bicarbonato. Y al final todos estos, tanto el sodio como el cloro, tienen que llegar a la sangre, ¿no? Para poderse terminar de reabsorber. El sodio sale por una sodio-potasio ATPasa y el cloro sale por un canal, que este canal lo vamos a estar hablando mucho, que es el CFTR. Otra cosa bien importante es que aumentos en la velocidad de secreción van a modificar el componente final de estas secreciones, ¿no? ¿Cómo podemos entender esto? Es muy sencillo. Si aumentamos la velocidad de secreción, disminuye el tiempo en que estos procesos de aquí se pueden dar. Entonces, como no hay tiempo suficiente para que se den, entonces la composición final cambia, por lo que aumenta el nivel final de sodio y el nivel final de cloro. Niveles que deberían estar bajos están altos. Y lo contrario pasa con bicarbonato y potasio. Niveles que deberían estar altos están bajos. ¿Va? La regulación de la secreción salival depende obviamente del parasimpático y del simpático. En la parte del parasimpático se da por la unión a receptores tipo M, M1, M2, y esto sobre todo es para la secreción proteica, ¿no? Lo que es alimentos, náuseas o el olfato aumentan la secreción parasimpática. Por el contrario, lo que es deshidratación, miedo y sueño, sobre todo deshidratación, disminuyen al parasimpático y disminuyen la salivación. Por eso cuando tenemos sed sentimos la boca seca, ¿va? Y la secreción líquida se encarga de receptores tipo GECO, ¿no? Como la regulación nerviosa está dado porque el alimento llega a la lengua, hace contacto aquí y todo esto va a viajar hacia lo que es el núcleo del tracto solitario. Aquí en el tracto solitario se van a mandar otras neuronas que lleguen hacia los núcleos salivares superiores e inferiores. Y entonces aquí se mandan señales eferentes hacia el ganglio submandibular y hacia el ganglio óptico para que estos a su vez lleguen eh, el submandibular con la glándula submandibular y la sublingual y el gangliótico con la glándula parótida, ¿va? Y de esta manera como que se cierra el circuito. Y ya, así de sencillo, llega el alimento, estimula boca, se da todo esto y aumenta secreción salival. Cuando se da el vómito, no sé si les ha pasado que cuando quieren vomitar como que se les empieza a llenar la boca de saliva, pues es eso, es un reflejo que quiere proteger a la boca contra los irritantes del estómago. Cuando hablamos de estómago, entendemos que aquí tenemos dos tipos de glándulas gástricas, lo que son las glándulas oxínticas o también glándulas gástricas, pero puede ser como un poco confuso decirle glándulas gástricas, pero yo prefiero decirles oxínticas. Y las glándulas pilóricas. Las glándulas oxínticas van a estar compuestas por todas estas células parietales, principales, mucosas, enterocromáfines y células D. Las parietales se encargan de secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco, y por muy sencilla que suene esto, se los pueden preguntar como de ¿qué célula se encarga de secretar el factor intrínseco? O por el contrario, ¿no? La célula parietal se encarga de secretar y ya. Es una pregunta de regalo, vaya, ¿no? Entonces, células parietales, ácido clorhídrico y factor intrínseco. Células principales se encargan de secretar pepsinógeno, ¿va? Y no se vayan a confundir, apréndanselo bien. Las células mucosas, pues moco, no hay de otra. Y las células enterocromáfines se encargan de secretar histamina. Esta histamina es súper importante porque vamos a ver que estimula a la célula parietal para secretar el ácido clorhídrico. Y por otro lado, las células D secretan somatostatina. Esta somatostatina inhibe a estas dos, ¿va? Por otro lado, las glándulas pilóricas
van a estar compuestas por células mucosas que secretan moco y células G que secretan gastrina. ¿Ok? Entonces, esta tablita de aquí, bueno, este esquema de aquí nos representa como la ubicación donde hay más abundancia de cierta célula. Por ejemplo, las células parietales y las principales van a ser más abundantes en lo que es el cuerpo del estómago, en todo esto de aquí. Mientras que las células G y las células mucosas de las glándulas pilóricas van a estar más en la zona del antro. ¿Ok? Ok, no se les olvide esa parte. Pero entonces, ¿cómo se va a secretar el ácido clorhídrico? Y todo esto nace a partir de el agua de la célula. Este agua de la célula se va a dividir en dos, se va a partir en un OH y en un protón. Este protón va a salir a la luz del canalículo. ¿Por qué? Porque las células parietales forman canalículos, tienen como, a ver si me sale. Tienen como esta forma, ¿no? Y esto de aquí del centro es el canalículo. Ahí se secreta estos protones, ¿va? Bueno, esta salida de los protones se va a dar por una bomba de intercambio entre hidrogeniones y potasio. Pero este potasio vuelve a salir a hacia la luz del canalículo, ¿no? Pero el potasio realmente no es tan relevante aquí. ¿Qué es lo que pasa con el CO2 que quedó perdón, con el OH que quedó de la división del agua? Ah, se va a unir con el CO2 que viene desde la sangre, se va a unir y nos van a formar bicarbonato. Y este bicarbonato es súper importante porque va a representar el intercambio entre CO2, entre bicarbonato y el cloro. El cloro va a salir hacia la célula, hacia el canalículo, perdón, ¿por medio de quién? Del CFTR, para que éste se junte con lo que es el ácido o los protones, para formar ahora sí el ácido clorhídrico. ¿Va? Así de sencillo. Pero no solo hay ácido clorhídrico, sino que también se tiene como que diluir en agua, que simplemente se va a dar por una ósmosis. Como en el canalículo se va a empezar a acumular ácido, bueno, cloro, protones y potasio también. Esto va a generar un gradiente de concentración que va a jalar agua. Y ya que el canalículo se llena de esta mezcla de agua y ácido clorhídrico, entonces ya se secreta, más bien se abre el canalículo y se libera hacia lo que es el estómago como tal. Más o menos las concentraciones de ácido clorhídrico en el estómago son de 155 miliequivalentes por litro, lo que nos permite tener un pH incluso menor aún. O sea, es un pH muy irritante. Solo que el estómago tiene como ciertas medidas de protección porque si no hubiera medidas de protección, el ácido dañaría al mismo estómago, ¿no? Y eso pues tampoco es bueno. Para eso tenemos lo que es la secreción de moco y de bicarbonato también. Forman como barreras, ciertas barreras de protección para que aquí haya un entorno alcalino que no dañe al intestino o a la mucosa gástrica o también gastroduodenal. Hay ciertos factores como lo que es Helicobacter pylori, AINES, tabaquismo, alcohol, que como que van barriendo con esta barrera protectora y hacen que nuestro estómago pueda dañarse. ¿Va? Por la parte del pepsinógeno y del factor intrínseco, el pepsinógeno va a ser una enzima secretado por las células principales, una enzima proteolítica, ¿ok? Solo que solo se va a activar el pepsinógeno cuando está ya en la parte de los jugos gástricos. Cuando recién se secreta, no, pero ya que llega hacia la luz gástrica como tal, aquí se activa. ¿Por qué? Porque solo con pHs bajos, menores a 5 y en 3,5 alcanza su actividad máxima, se va a activar. Mientras esté en un pH mayor a 5 no se va a activar. Y algo curioso con el pepsinógeno es que se va a catalizar. Cuando se activa, induce la secreción de más pepsinógeno, ¿va? Y por otro lado, el factor intrínseco secretado por las células parietales, su función va a ser favorecer la absorción de vitamina B12 en el intestino.
Pero entonces, ¿cómo se va a regular toda esta secreción? Y es bien sencilla, parece que no, pero es bien sencillo. Hay una regulación neuronal y una regulación hormonal. La regulación neuronal, a partir del parasimpático, se une a receptores M3 que van a secretar acetilcolina, lo que va a aumentar la secreción de ácido clorhídrico, factor intrínseco y pepsina, o pepsinógeno, perdón, ¿no? Entonces, el acetilcolina aumenta la secreción de todo. Eso no se les olvide, ¿va? Por otro lado, la regulación hormonal, tenemos que cuando se secreta gastrina, esta se va a unir a receptores CCK2 en lo que son las células parietales, ¿no? Para que éstas secreten lo que es el ácido clorhídrico. Pero ojo aquí, esta misma gastrina también estimula las células enterocromafines para que éstas secreten histamina. Y esta histamina se va a unir a receptores H2 en la misma célula para que secrete ácido clorhídrico. Entonces, como que es una estimulación por varios lados, en la que justo es lo que vemos aquí. Vean, la acetilcolina estimula directamente a la célula para secretar este ácido clorhídrico o también estimula a las células enterocromafines para que al unirse al receptor H2 secreten más. La gastrina liberada por las células G igual lo mismo, estimula tanto directamente como indirectamente por las enterocromafines. Pero si nos vamos a lo que es la somatostatina y las prostaglandinas, principalmente la somatostatina, vean, inhibe directamente a la célula enterocromafin, inhibe directamente a la célula parietal e inhibe directamente a las células G. Entonces tampoco hay gastrina. Entonces detiene la secreción, ¿va? Creo que ahorita dije célula principal, ¿verdad? Sí, dije célula principal, era parietal, perdón. Esto es más o menos lo que les acabo de decir. Entonces, no se les olvide que acetilcolina, secreción de todo, ¿va? Gastrina, histamina y ya, solo ácido clorhídrico, ¿va? No se les olviden, no se me vayan a confundir. Y somatostatina, pues, quita la secreción. Bueno, disminuye la secreción. Toda esta secreción gástrica se va a dividir en tres fases, lo que es una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. La fase cefálica va a ocurrir como previo al ingreso o a la llegada del alimento al estómago o incluso a la boca. Esto todo es lo previo, la previa a la alimentación, que se va a encargar de integrar estímulos visuales, qué tan rica se ve la comida, el olfato, qué tan rica huele, y lo cognitivo, como de, ay, ya quiero comer o ya tengo hambre, ¿no? Lo que va a causar es un aumento en la secreción de acetilcolina, que aumenta las secreciones gástricas, como acabamos de ver. La fase gástrica va a estar dado por lo que es la distensión gástrica y la presencia de aminoácidos. Todo esto va a provocar que haya reflejos nerviosos secretores locales, reflejos vagales, estimulación gástrica, gastrina, histamina. ¿Todo esto para qué? Para aumentar la secreción gástrica. Y por último, la fase intestinal, que es sobre todo en lo que es la parte del duodeno, va a tener dos partes. Si hay proteínas, si todavía hay como muchas proteínas que llegan al duodeno, va a haber un aumento en la secreción de ácido clorhídrico. Pero si hay demasiado ácido clorhídrico en el duodeno, lo que va a causar es que se disminuya la secreción de ácido clorhídrico. ¿A partir de quién? De la secretina. La secretina disminuye los niveles de ácido clorhídrico, pero aparte aumenta la secreción de bicarbonato en el duodeno, ¿va? Para proteger. Esto es como que lo que les acabo de decir. Y cuando estamos como muy estresados, enojados, sobre todo eso, se estimula la fase cefálica y por eso como que puede secretarse más ácido clorhídrico, aunque no vayamos a comer, solo estamos enojados, lo que favorece la formación de úlceras. Entonces, ojo, no se estresen. Siguiente glándula, páncreas. El páncreas tiene tres productos de secreción: bicarbonato, enzimas pancreáticas y agua, ¿va? Todo esto se va a vaciar hacia lo que es la ampolla de váter, pero
Aquí ocurre lo mismo que con la glándula salival. Cuando va cambiando la velocidad de secreción, va cambiando la concentración final. Mientras más aumentemos la secreción, mayor cantidad de bicarbonato va a tener. Aquí lo que varía es bicarbonato o cloro. Mientras más rápido sea, más bicarbonato. Mientras más lento sea, más cloro. ¿Por qué? Porque hay la misma bomba que hay en las glándulas salivales de bicarbonato cloro. Exacto. Entonces, como aquí hay mucho bicarbonato, pues más bien, como hay mucha velocidad, se secreta mucho bicarbonato. Y justo cuando aumenta la secreción pancreática, pues en respuesta al duodeno, ¿no? En respuesta a la acidez que llega al duodeno, ¿no? Y en respuesta a que necesita proteger al duodeno del ácido clorhídrico. Pero bueno, ¿cómo se va a secretar el bicarbonato? Todo inicia con la llegada de CO2 a la célula, que se va a unir con agua por la anidasa carbónica para secretar bicarbonato. También este bicarbonato puede entrar de manera directa por un cotransporte sodio-bicarbonato, pero aquí, justo vean esto de aquí, es un intercambiador de cloro-bicarbonato. Mete cloro, ahí, mete cloro y saca bicarbonato. ¿Por qué a una velocidad baja va a haber más cloro? Pues porque no estamos aumentando las secreciones de bicarbonato, por ende el cloro se queda aquí. Pero si aumentamos la velocidad de secreción de bicarbonato, obviamente se va a meter más cloro y se va a sacar más bicarbonato. Pero mientras más bicarbonato se saque y más cloro entre, este cloro vuelve a salir por el CFTR para que se pueda volver a meter y volver a meter. ¿Para qué? Para que pueda seguir saliendo el bicarbonato. ¿Va? El bicarbonato sale por el canal, bueno, por la bomba SLS 26A.6 y el cloro por el CFTR, ¿no? Todo esto de acá, no le hagan caso. Estos sí háganle caso. Enzimas pancreáticas, y estos se los van a preguntar. Las enzimas pancreáticas se van a dividir en tres: proteolíticas, las que degradan carbohidratos y las que degradan grasas. Las proteolíticas son principalmente tres: la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa. Lo que pasa con esto, la diferencia, es que tripsina y quimiotripsina no degradan hasta aminoácidos. Van rompiendo las proteínas en dipéptidos, tripéptidos, pero no llegan hasta aminoácidos. Esto es súper importante. Mientras que la carboxipeptidasa sí degrada hasta aminoácidos. Entonces les pueden preguntar, ¿cuál es la enzima pancreática que se encarga de romper los enlaces peptídicos para liberar aminoácidos libres? Carboxipeptidasa, ¿va? Pero ojo, estas enzimas están como inhibidas en el páncreas o en los conductos pancreáticos por esta proteína que es SPINK1. Ya cuando llegan al duodeno ya no hay SPINK1 y entonces ya actúan sobre el alimento, bueno, sobre el quimo. Por otro lado tenemos la milasa pancreática. Este es también importante para la digestión de carbohidratos, que ya lo veremos. Y lipasas, colesterol-esterasas, fosfolipasas, que se encargan de ir degradando ácidos grasos, triglicéridos, eh, sobre todo eso, ¿no? Y aquí la regulación de la secreción va a ser muy parecida. La nerviosa es lo mismo, siempre. Parasimpático aumenta acetilcolina y aumenta enzimas pancreáticas. Así de sencillo. Pero la regulación hormonal va a estar dada por dos cosas, lo que es la CCK y la secretina. La CCK se va a secretar en respuesta a grasas, se va a unir a receptores M3 y lo que va a hacer la CCK es aumentar la secreción de enzimas, ¿va? Mientras que la secretina se va a unir a receptores tipo GS, que lo que va a hacer es secretarse en caso de un quimo muy ácido, que es lo que les decía hace ratito. Cuando el duodeno sensa que hay mucha ácido clorhídrico, que está muy ácido el quimo, secreta secretina y esta lo que va a hacer es fosforilar a los FTR, a los canales FTR, lo que aumenta la actividad y aumenta la secreción de ácido del bicarbonato, perdón. Iba a decir ácido bicarbonato, es una tontería. Lo que aumenta la secreción de bicarbonato, ¿vale?
que justo es más o menos lo que vemos aquí. Lo que son proteínas, bueno, aminoácidos, proteínas y ácidos grasos, sobre todo ácidos grasos, aumentan la secreción de las células sí, que son las que se encargan de secretar las CSK para aumentar las enzimas. Mientras que las células S, en respuesta a los protones, secretan secretina, que aumenta la secreción acuosa, sobre todo del bicarbonato. ¿No? Así de sencillo. Las fases de la secreción, aquí no le hagan caso. Vámonos ahora a la siguiente glándula, que es la glándula hepática o el hígado, pues. Glándula hepática, suena raro. Hígado, ¿va? ¿Cuál es la secreción del hígado? La bilis. Y la bilis tiene dos funciones. Uno, digerir, ayudarnos a digerir grasas o la excreción de productos de desecho, como bilirrubina, fármacos, muchas cosas, ¿no? Depende, va variando. ¿Cómo van a ser los pasos de la secreción? Aquí es bien sencilla la cosa. Está el hígado aquí, ¿no? Están los hepatocitos que se encargan de ir sintetizando sales biliares que secretan a los canalículos, pues sí, hacia los canalículos biliares, para que después lleguen hacia bueno, salgan del hígado y se enfrentan con dos caminos. Lo que es una, almacenarse en la vesícula biliar, que en la vesícula biliar va a haber una reabsorción de iones y de agua, porque justo durante todo este transporte por los conductos biliares sufren de acondicionamiento, en la que se les agrega agua, se les agrega iones, pero en la vesícula biliar estos iones y agua se reabsorben. ¿Va? ¿Para qué? Para que la bilis se concentre y cuando sea necesario sacarla, pues sea como más potente. ¿Cuándo se va a sacar, por así llamarlo, a la bilis de la vesícula? Ah, pues en respuesta al duodeno, en respuesta a la presencia de grasas. Cuando se secreta CCK, se contrae la vesícula y saca la bilis, ¿no? Y esta CCK también relaja el esfínter de Oddi, lo que permite el paso de la bilis hacia el duodeno, ¿no? Después de esto, las sales biliares se pueden como reabsorber por la circulación portal para regresar hacia lo que es el hígado, que es más o menos lo que él dice aquí. Y en lo que es el hepatocito, van a haber como tres transportadores, el NTCP, el OATP y el OCT, que más básicamente lo que hacen estos transportadores son favorecer la entrada de los ácidos biliares como la reabsorción, pues sí, como su recaptura más bien para su reutilización, la bilirrubina, fármacos y metabolitos, ¿no? Todos estos están en como la superficie del hepatocito para poder reabsorber estos y después, posteriormente, secretarlos. ¿Cómo se va a regular el hígado? Aquí es bien sencilla. Hay dos componentes en el hígado, una secreción constante y una secreción variable. La secreción constante es bicarbonato. Este siempre se va a estar secretando, mientras que el componente variable va a depender del alimento, ¿no? Si es un alimento muy grasoso o pues sí, si es un alimento muy grasoso, esto va a conllevar a que haya un mayor flujo de ácidos biliares para que pues se pueda emulsionar estas grasas y se puedan absorber, ¿no? Entonces, están estos dos componentes, pero quien básicamente se encarga de regular todo es la CCK. Esta es la por excelencia, la hormona por excelencia, porque relaja tanto el esfínter de Oddi como contrae a la vesícula. Y estoy seguro que la CCK se la van a preguntar. Bueno, y CCK es colecistocinina. No lo había hecho, perdón. Y por último, vamos a hablar de la secreción intestinal. Y en la secreción intestinal van a haber dos tipos de secreciones, pero ¿por quién van a estar dados? Por las criptas de Lieberkühn, que son como invaginaciones de la membrana para formar estas pequeñas criptas. Los jugos digestivos intestinales van a estar compuestos por cloro, que sale por el NKCC2 o por el CFTR, el bicarbonato, agua y
sodio. Mientras que la secreción mucosa va a estar dada por lo que son las células caliciformes en las criptas de Leverkuhn o por las glándulas de Brunner en el duodeno. ¿Ok? Entonces, estas secreciones lo que hacen es mantener hidratado todo, tanto el quimo, sí, el quimo, el epitelio, todo, ¿no? También se encargan de ir diluyendo este mismo quimo, pero también facilitar su movimiento. ¿Esto por qué es importante? Ah, porque vean, cuando se secreta aquí agua, imaginemos agua, ¿no? O todos los jugos digestivos, lo que hacen es, ante la llegada del alimento y la secreción de agua, lo que van a hacer es llevarlos hacia arriba. Y arriba se van a encontrar con las vellosidades intestinales, que es donde tenemos a los enterocitos con las microvellosidades para y no para, sino en estas microvellosidades vamos a tener enzimas digestivas que se encargan de todo el alimento que fue arrastrado hasta esta zona, entre en contacto con las enzimas y entonces se pueda dar ahora sí la reabsorción. Y el mismo intestino tiene una cierta secreción endocrina. La secretina quedamos que era lo que veíamos acá arribita. ¿Dónde está? Acá está. Secretina para aumentar la secreción de bicarbonato, ¿no? ¿Por el quién? Por el duodeno. También quedamos CCK, enzimas. Y también contracción de la vesícula biliar. Ahí está. Por otro lado, el péptido intestinal vasoactivo aumenta la secreción de agua. La motilina aumenta obviamente la motilidad y sobre todo se relaciona con, con el complejo motor migratorio. Y por último, el péptido IgG es secretado por las células L y disminuye la motilidad, sino que son contrarias lo que es la motilina y el péptido Y. ¿Va? Entonces, con esta parte terminamos secreciones y vamos a hablar por último de la absorción digestiva. Es importante como mencionar que la absorción digestiva no va a se va a encargar de obtener los nutrientes de los carbohidratos, de las grasas y las proteínas que nosotros ingerimos, pero no es que agarremos un carbohidrato así bien complejo y se reabsorba, bueno, que se absorba, no, no se van a absorber en formas complejas, deben de degradarse hasta su porción más pequeña. Aminoácidos, en el caso de las proteínas, en los carbohidratos hasta monosacáridos, y en el caso de las grasas, pues muchos componentes que va variando. Esto se va a lograr gracias a la hidrólisis, por la acción del agua para separar estas nutrientes. En los carbohidratos rompe los enlaces glucosídicos entre las azúcares y las va separando y forma los monosacáridos. En la parte de los lípidos, sobre todo en los triglicéridos, lo que hace es separar glicerol y ácidos grasos. Y en las proteínas se van a romper los enlaces peptídicos, pero al romper los enlaces peptídicos va a haber un extremo que queda con un extremo amino y otro con un extremo carboxilo. Entonces, es como, es que esto es por si se los llegan a preguntar, esto es como muy específico, muy bioquímico, pero por si se los llegan a preguntar, ¿va? Ahora, empezando con la digestión de los carbohidratos. Todo va a empezar ¿en dónde? En la boca, con la tialina o la amilasa salival, que es lo que quedamos. Lo que tiene esta tialina es que solo actúa en la boca y una porción del estómago, del esófago, perdón. ¿Por qué? Porque al llegar al estómago se va a inactivar por el mismo ácido, ¿va? Pero aquí no queda la cosa, porque al final esta amilasa salival es como muy, no es tan potente, vaya. La que sí es bien potente son las enzimas pancreáticas que actúan en el duodeno. Específicamente, ¿cuál? La amilasa pancreática. Y esta amilasa pancreática, vean, forma disacáridos. Oja, disacáridos, como lo que es la maltasa, la lactosa, la sacarosa. ¿Para qué? Para que estos disacáridos, cuando llegan ya al intestino, por acción de lactasas, sacarasas y maltasas, formen monosacáridos, como son glucosa, fructosa y galactosa. Que esta glucosa, fructosa y galactosa, cuando nos vamos ya como a este pequeño esquemita del enterocito, van a entrar glucosa y galactosa por el SGLT1
Es un intercambio de sodio-glucosa. No es un intercambio, es un cotransporte, en el que pues se favorece la entrada de glucosa y de galactosa, ¿no? Gracias al sodio. Y la fructosa entra por otros canales, ¿no? Cuando pasa esto, ya que está dentro, tiene que salir obviamente de la circulación para poderse distribuir por todo el cuerpo. Cuando pasa esto, más bien para que pase esto, el GLUT2 es el que se encarga de mover glucosa y galactosa, mientras que el GLUT5 se encarga de mover a la fructuosa, ¿va? Y de esa manera se da digestión y absorción de carbohidratos. Muy sencillita. Vamos a hablar ahora de las proteínas. Todo inicia en el estómago por la acción de la pepsina. La pepsina lo que se va a encargar de hacer es como desestructurar la colágena. Va rompiendo estas fibras de colágeno para poder ir partiendo estas mismas proteínas en fragmentos más pequeños. Ay, me medio reflujo. Pero bueno, ya que se llega a lo que es el intestino delgado, ay, en ese intestino vamos a encontrar otras enzimas. ¿Cuáles quedamos? Quedan la tripsina y quimiotripsina, la carboxipeptidasa y la elastasa. Solo que lo importante aquí es que las carboxipeptidasas sí degradan hasta aminoácidos y al final estas son enzimas pancreáticas. Pero en el mismo intestino delgado, en lo que es el borde en cepillo o en las microvellosidades, vamos a encontrar dos enzimas, lo que son aminopeptidasas y dipeptidasas, que se encargan de romper en aminoácidos individuales o en disacáridos, dejarlos en disacáridos como las dipeptidasas. Pero bueno, ya que se formaron los aminoácidos o los dipéptidos, lo que va a pasar aquí es que por acción del transportador PEPT1 van a entrar di y tripéptidos acompañados de hidrogeniones, mientras que por el BOAT1 solo van a entrar aminoácidos y sodio, pero aminoácidos de tipo neutros, como lo son la leucina, la isoleucina, la valina y la alanina. Mientras que por el canal EAAT3 van a entrar aminoácidos ácidos, como el glutamato y el aspartato. Ya que todos estos aminoácidos entran a la célula, o incluso los ditripéptidos entrando a la célula se van degradando en aminoácidos, estos van a salir por lo que son los LAT. LAT2 y el YLAT2. El LAT2 solo se encarga de reabsorber aminoácidos neutros, mientras que el YLAT2 es para aminoácidos ácidos. Les repito, estos son como cosas muy específicas, muy bioquímicas, pero nunca está de más estar preparados. Luego seguimos con las grasas. Esta digestión de las grasas va a iniciar en la boca y en el estómago con la acción de la lipasa lingual y de la lipasa gástrica. Estas son como con baja potencia, realmente no hacen gran cosa. La que sí es bien importante son las del intestino, porque tenemos la lipasa pancreática, pero sobre todo las sales biliares, que se encargan de emulsionar grasas y formar micelas. Las micelas son como comen caldo de pollo o consomé de barbacoa, ven que se forman arriba como unas gotitas de grasa. Ah, pues eso es como emulsionar las grasas, más o menos, que es formar las micelas, en las que son como superficies anfipáticas, que una zona tiene contacto con el agua y otra con la grasa interna. Lo que hace esto es como facilitar el transporte, ¿no? Y aparte, como que irlo fragmentando en porciones más pequeñas. Y entonces tenemos ácidos grasos, monoglicéridos, lisofosfolípidos y también colesterol. Todo esto tiene que entrar a la célula, al enterocito. Lo que son ácidos grasos, monoglicéridos y lisofosfolípidos entran por difusión, porque son lípidos y quedamos que las membranas son lipídicas también, y entonces pueden atravesar fácilmente. Mientras que el colesterol la tiene un poquito más complicada y entra gracias al NPC1L1, ¿no? De esta forma, cuando los lípidos entran a la célula, tienen que ingresar al retículo endoplásmico rugoso para que se reesterifiquen, digamos, para que se reestructuren y se forman triglicéridos para que
estos se carguen en los kilomicrones y estos kilomicrones se exociten y se manden a la circulación. Y de esa manera ya absorbimos y digerimos los lípidos, ¿va? Ahora, hablando de otras sustancias, los ácidos biliares se reabsorben por el transportador ASBT para llegar a la circulación enterohepática y lleguen de nuevo al hígado, ¿no? El sodio, SGLT1, ENAC, cotransporte de sodio, potasio, sodio hidrogeniones, cloro, por el cloro bicarbonato, calcio, TRPV6, hierro, por el DMT1, pero solo se absorbe en como ion divalente. Eso es como muy inespecífico, pero bueno. Hablando del intestino grueso, aquí la reabsorción es limitada. No se va a centrar en nutrientes, sino que se va a centrar en lo que es la absorción de agua. ¿Por quién? Por la ósmosis. ¿Por quién? Por el gradiente generado por el sodio, lo que ya sabemos. Esto sobre todo se va a dar en la mitad proximal del colon. En la mitad distal, más que nada lo que vamos a tener es secreción de bicarbonato. ¿Por qué? Ah, porque va a neutralizar ácidos que se encargan de la fermentación, más bien ácidos producidos por la fermentación bacteriana, que este bicarbonato los neutraliza y ya. Eso es lo que pasa en esta porción distal, ¿va? Y más o menos es lo que pasa en el intestino grueso, les digo, sobre todo es absorción de agua. Eso no se les olvide, les pueden llegar a preguntar algo así, ¿no? Como de, ay, el intestino grueso, eh, más bien, ¿cuál es la principal, qué es lo principal que se absorbe en el intestino grueso? Les pueden poner, no sé, carbohidratos, proteínas, lípidos y agua. Agua, siempre es agua en el intestino grueso. Y ya como de manera final, las heces tienen cierto componente acuoso y cierto componente sólido. La parte de agua corresponde al 75% y el 25% se corresponde al sodio, perdón, a los sólidos. Y estos a su vez se van a dividir en un 30% bacterias muertas o bacterias vivas, un 10% grasas, 10 al 20% materia inorgánica y todo el restante productos no digeridos o que pues no se pueden reabsorber, ¿no? Ok. Y entonces de esta manera terminamos con esto. Terminamos ya el temario a grandes rasgos. Espero que les sea de mucha utilidad esta parte del repaso y si tienen alguna duda, saben que con confianza me pueden decir y espero que les vaya de maravilla en su examen departamental, ¿no? Muchísimo éxito para todos y pues nos vemos.